Buenas noches, profesor Octavio Espinosa Chávez. Mi nombre es José Carlos Arnao. Soy estudiante del curso de Negociación y Resolución de Conflictos. Correspondiente a la evaluación final, expondré el caso de conflicto de EPS con pacientes COVID-19 en el Perú. Después de que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció la expropiación de las clínicas y sus representantes no integraban la mesa de negociación de tarifas para la atención de los pacientes COVID-19, los voceros de los servicios privados y el Ministerio de Salud llegaron a un acuerdo. Sin embargo, sucedieron algunas razones que dificultan que el Estado corrija en forma definitiva las prácticas que perjudican a los usuarios en el sistema privado de salud en el Perú. El negocio privado de salud en el Perú está en constante crecimiento. Actualmente existen 20 aseguradoras, 4 empresas prestadoras de servicios de salud, entre ellas RIMAC, Mafre, Sanitas y Pacífico, y más de 11.000 clínicas, consultorios privados y centros odontológicos que ofrecen atención médica. Sin embargo, desde que se abrió en el mercado de la salud en el 1997, hace 23 años, no existió un organismo público que supervisara la calidad de atención prestada para estos servicios. Recién desde el año 2013 los pacientes cuentan con una entidad encargada de resolver reclamos o denuncias por abusos o negligencias médicas cometidas en el sector privado, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Antes de ese año, las personas afectadas por un mal servicio solo podían recurrir al margen de iniciar una demanda, que era larga, con el Poder Judicial, al Instituto de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, que es INDECOPI. Entre el año 2010 y junio del 2020, esta entidad sancionó a más de 313 establecimientos de salud privados en el país con multas y medidas correctivas por malas prácticas. Sin embargo, Indecopi no actuó como supervisor de la calidad de servicios de salud privados, sino como árbitro a pedido de los pacientes que estuvieron afectados con ese trato. A su Comisión de Protección al Consumidor llegaron denuncias por cobros indebidos, malos tratos administrativos y demandas contra establecimientos que causaron daños irreversibles en la salud de todos sus pacientes. Después de varias semanas de quejas de decenas de usuarios, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró que si en el plazo de 48 horas las clínicas no integraban la mesa de negociación planteada por el Ministerio de Salud para establecer acuerdos sobre las tarifas cobradas a los pacientes COVID-19, se suprimiera sus derechos de propiedad. Esta medida está contemplada en el artículo 70 de la Constitución peruana y puede aplicarse por razones de seguridad nacional, en este caso pues, o de necesidad pública. El mandatario se produjo luego de que la Asociación de Clínicas Particulares del Perú desconoció un acuerdo del Sistema Integral de Salud relacionado con las tarifas de atención de pacientes infectados por el nuevo coronavirus. Este acuerdo implica que el SIS cubriera la atención de sus asegurados derivados de cualquiera de las 65 clínicas afiliadas a esta asociación. La ruta más corta para resolver el problema implica que el gobierno emita un decreto supremo que establezca un tarifario del costo de servicios en las clínicas, es decir, que se aplique el artículo 82 de la Ley General de Salud. Según Márquez, es un contexto de pandemia como el que vivimos y el Ministerio de Salud puede disponer en todos los recursos médicos asistenciales, tanto en el sector público como en el sector privado. Cambio de postura del gobierno. El 3 de abril, el ministro de Salud, Víctor Zamora, declaró en una conferencia de prensa que todo paciente con coronavirus en el Perú puede atenderse indistintamente en un establecimiento de salud público o privado gracias al intercambio prestacional aprobado en el decreto legislativo 1466. Sin embargo, esto nunca se cumplió. Según esta norma, las atenciones en los servicios de salud a las personas contagiadas o con riesgo de contagio de COVID-19 serían excepcionalmente cubiertas por las instituciones administradoras de Fondo de Aseguramiento de Salud, que incluyen al CIS, Salud, EPS y Pacífico Seguros, RIMAC y MAFRE. A pesar de esto, en las últimas semanas, decenas de personas empezaron a denunciar en diversos medios que las clínicas les cobraran entre 8.000 y 10.000 soles diarios por atender a pacientes COVID-19. Los costos eran asumidos por las familias de los afectados y no por el Estado. A continuación, las razones que dificultaron la negociación.
Encontró dos razones que complicaban la negociación entre el Estado y las clínicas para reducir las tarifas de sus servicios de beneficios a los usuarios. En primer lugar, no hay una entidad pública que regule la tarifa en las clínicas. La Superintendencia Nacional de Salud solo puede fiscalizar las acciones de las clínicas y no interviene ni siquiera como operadora en el establecimiento de los tarifarios. Actualmente, las clínicas establecen sus tarifas de manera discrecional según la categorización que tiene su establecimiento. Hasta el 2012 había una negociación entre las asociaciones de clínicas particulares del Perú y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, debido a que las principales fuentes de ingreso de las clínicas eran precisamente los contratos con las aseguradoras, que les pagaban entre 1 millón y 1.200.000 millones de soles anuales por los medios que prestaban a sus afiliados. Sin embargo, ahora muchos no tienen que hacer esta negociación porque varias clínicas y empresas de seguros pertenecen al mismo grupo empresarial, es decir, son parte de un mismo dueño. Durante varios años, el Estado le ha dado a las clínicas la libertad para establecer sus tarifas y la prestación que dan al Seguro Integral de Salud se ha convertido en uno de sus principales ingresos. El problema está en que los servicios de salud privados inflan el precio de todas sus prestaciones cobradas al Estado. Están haciendo lo mismo que hacían con los medicamentos, es decir, ofrecen descuentos a los afiliados por sus programas para fármacos, cuyos precios han sido inflados previamente con el objetivo de que los pacientes crean que están pagando menos por ellos, y esto ocurre porque las clínicas no tienen ninguna regulación clara, y se sabe que desde el 28 de noviembre del 2019 el gobierno decretó que todo peruano sin seguro médico sería incluido en el sistema de atención pública, es decir, en el Seguro Integral de Salud. La solución del conflicto. El ultimátum del presidente de la República, las clínicas volvieron a la mesa de negociación con el gobierno para fijar las tarifas que cobrarían por la atención a los pacientes COVID-19 que deriva el Estado. El monto fijado es de 55.000 soles más IGB por un periodo determinado de días de atención que puede ir desde el día 1 hasta más de 30 días. Aún queda pendiente negociar el pago de las deudas de las atenciones dadas a los pacientes del CIS en los servicios privados.